Hola a todos, les habla el profe Javier. Bienvenidos a mi canal donde tratamos temas de química, bioquímica y algunos relacionados con estas áreas. Hoy hablaré sobre el pH. El pH o potencial de hidrógeno es una medida de acidez o basicidad o alcalinidad de una sustancia, de una solución. Entonces vemos que hay una escala de 0 a 14. En esta escala encontramos que todo lo que está por debajo de 7 se clasifica como ácido y todo lo que está por encima de 7 se clasifica como básico. Aquellas soluciones que se encuentran a pH 7 podemos hablar que son neutras, es decir, que están en un estado de neutralidad. Bien, para entender el pH entonces es necesario hablar sobre lo que es la autoionización del agua. El agua pura a condiciones normales realiza una autoionización o autodisociación en la cual por choques moleculares vamos a encontrar que el oxígeno, por efectos de electronegatividad, atrae a un hidrógeno de otra de las moléculas de agua. Entonces vamos a encontrar que aquí está la molécula representada gráficamente como H2O, aquí representada gráficamente como H2O, pero aquí ya encontramos que cuando atrae a uno de los hidrógenos, a uno de los protones, entonces ya tenemos una de las moléculas como H3O y otra molécula que queda simplemente como OH. Esto sucede siempre y cuando no cambien las condiciones normales, es decir, condiciones normales del medio ambiente que son de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Es importante entender que cuando estas condiciones de temperatura cambian y de presión, se puede afectar esa autoionización del agua. En síntesis, cuando sucede ese choque molecular, establecemos la ecuación que representa esa condición de equilibrio. En la autoionización del agua en condición de equilibrio presentamos aquí dos moléculas de agua que comienzan a realizar ese proceso de autoionización, entonces se disocian en una molécula de hidronio y una molécula de hidroxilo u oxidrilo. Entonces, a esas condiciones normales de las que hablábamos de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿cuáles van a ser las concentraciones establecidas para esta constante disociación? La concentración establecida para este equilibrio químico en la disociación del agua está de concentración igual a 1 para el agua, concentración de igual a 1 por 10 a la menos 7 para el ion hidronio y concentración de 1 por 10 a la menos 7 del ion hidroxilo. ¿Para qué nos sirven estos valores? Bueno, cuando empezamos a hablar de pH, tenemos que establecer la constante de disociación del agua, que la podríamos demostrar de la siguiente manera. Entonces tenemos que la constante de disociación del agua, constante representada por la letra K, y agua, W es la sigla por su nombre en inglés, water, se representa como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Pero ¿por qué establecer esta constante de disociación? Bueno, pues resulta que si ustedes ven bien las concentraciones que se presentan de hidronio y de hidroxilo son muy pequeñas. 1 por 10 a la menos 7 podríamos decir que son 7 ceros antes de un 1 y esa es una cifra muy pequeña, representémosla. Entonces podemos ver que 1 por 10 a la menos 7 sería un valor de 0,000001. Eso es un valor absolutamente pequeño.
casi que despreciable, podríamos decir matemáticamente. Y para trabajar valores de concentraciones es muy incómodo trabajar con cifras tan pequeñas en química. Si estamos hablando de concentración, nos referimos a la concentración molar, entonces hablamos de 0,00000001 de concentración molar. Es decir, de número de moles sobre litro. Trabajar con esa concentración es realmente complicado. Entonces, la constante de disociación me va a permitir trabajar valores que se adapten un poco más de forma matemática a una escala un poco más grande. Entonces, tenemos que, como es una constante de equilibrio que se representa con la letra K, KW, la constante del agua, tenemos que es la concentración de los reactivos, de los productos, disculpen, sobre la concentración de el reactivo, que en este caso es agua. Entonces, para los productos tenemos las concentraciones de 1 por 10 a la menos 7 molar, 1 por 10 a la menos 7 molar para hidronio y para hidroxilo. Y la concentración a condiciones normales del agua es de 1 molar. Si hacemos esta operación, tenemos que 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 me da 1 por 10 a la menos 14 sobre 1, y todo número dividido en 1 da el mismo número, es decir, el resultado sería 1 por 10 a la menos 14. Pero como les dije hace un momento, trabajar con cifras tan pequeñas es muy incómodo. ¿Cómo hacer para que esta cifra tan pequeña de 1 por 10 a la menos 14 se convierta en un valor matemáticamente mucho más adaptable para trabajarlo en una escala? Entonces, tenemos que, para poder cambiar esta cifra pequeña a un número mucho más alto, tenemos que aplicar el logaritmo en base 10 negativo para los dos lados de la igualdad. Entonces, en el caso de la constante del agua, le aplicamos el menos logaritmo en base 10 de KW, y este logaritmo en base 10 se simplifica con la letra P, el menos logaritmo en base 10. Y el pKw también queda como pKw y se le aplica el menos logaritmo en base 10 del resultado, que era 1 por 10 a la menos 14. Entonces, resolviendo la ecuación, tenemos que el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es menos 14, y como es el logaritmo negativo, entonces decimos menos por menos me da más, lo que me da que el pKw es igual a 14. Si aplicamos la misma regla para la concentración de hidronio, ya sabemos que el pKw es igual a 14. Ahora, necesitamos cambiar también la concentración, el número de la concentración que pertenece al ion hidronio. Recordemos que a condiciones normales es 1 por 10 a la menos 7. Aplicamos la misma regla del logaritmo, en la que menos el logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 7, se hace la operación, logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 7 es menos 7, y como es el logaritmo negativo, entonces menos por menos me da más, lo que da un valor igual a 7. Esto me indica que el potencial de hidrógeno que está atrayendo el ion hidronio lo está haciendo con un valor tomado en una escala de 7. Entonces, esto hace referencia a que ese número determinado para la concentración del ion hidronio me habla sobre el potencial de hidrógeno. Y recordemos que a condiciones normales, el ion hidroxilo, debido a su concentración de 1 por 10 a la menos 7, aplicando el menos logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 7, también me daría un valor igual a 7. Lo que quiere decir que cuando el agua está en condición de equilibrio,
tiene un pH, un potencial de hidrógeno, igual a 7, y un pOH, un potencial de hidroxilo, igual a 7. Ya establecimos una escala para la condición de equilibrio de la disociación del agua, de la autoionización del agua. Teniendo en cuenta estos valores, entonces podemos decir que si tenemos un pH que es de un valor de 7 y un pOH que es de un valor de 7 también, y hablamos que la constante de disociación del agua tiene que ver con las dos concentraciones de tanto de hidrógeno como de hidroxilo y las sumamos, entonces ya podemos decir que 7 más 7 da 14. Eso quiere decir que entonces tenemos un valor para la constante del agua de Kw, que es igual a 14. Ya sabiendo que el valor en la escala dado para la constante de disociación del agua es igual a 14, ahora nos tenemos que preguntar para qué sirve conocer ese valor. La utilidad de tener esa cifra es que ya podemos entender matemáticamente de una forma más clara la escala de pH. Cuando aumenta la concentración del ion hidronio, es decir, la cantidad de hidrógenos atraídos por parte del oxígeno por efecto de electronegatividad, vemos que tiende a ir hacia el lado de los compuestos ácidos. Pero si el aumento es en hidroxilos, entonces tiende a ir hacia el lado de las soluciones básicas. Vamos a mirar cómo matemáticamente podemos demostrar que cuando aumenta la concentración de hidronio, también en la escala vamos a encontrar hacia dónde se ubica el valor dado para este aumento, o en la escala donde se ubica el valor dado para este aumento. Entonces, se aumenta la concentración de hidronio, que recordemos a condiciones normales es de 1 por 10 a la menos 7, y aumenta, digamos, a 1 por 10 a la menos 3. La concentración, a menor número de ceros a la izquierda, el número es mayor, y aplicamos la condición del menos logaritmo en base 10 a 1 por 10 a la menos 3 al valor al cual aumentó la concentración de hidronio. Entonces tenemos que, aplicando la operación matemática de logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 3 es menos 3. Y como el logaritmo es negativo, entonces menos por menos da más. Tendríamos que entonces que cuando aumenta esta concentración, el potencial de hidrógenos ganados por parte del hidronio está en una escala que podemos ubicar en un valor de 3. Y eso nos lleva a verificar que está en el lugar de la escala donde podemos encontrar a los ácidos. Si aplicamos el mismo principio de los logaritmos para la concentración de hidroxilo, que a condiciones normales en equilibrio es 1 por 10 a la menos 7, y aumenta de 1 por 10 a la menos 3, que lo que aumenta es en la concentración de hidroxilo, aplicamos el mismo proceso de logaritmo en el que tenemos que menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 es igual a 3. Si logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 es menos 3 y el logaritmo negativo menos por menos da más, entonces el valor es 3. Pero aquí no termina la operación. Debemos tener en cuenta que la constante del agua, recordemos que a condiciones normales nos da un valor igual a 14. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la concentración de hidroxilo? Como acá, que tenemos el valor de 3. ¿Qué pasa con el pH? Entonces, aplicando las leyes de las igualdades, recordemos que lo que está sumando se aplica restando en el otro lado de la igualdad, lo que nos daría que la operación es 14 menos 3 igual a 11. Ese sería el valor del nuevo pH. Podemos ubicar entonces que en la escala de pH el valor está
en el grupo de las soluciones básicas. En resumen, entonces tenemos que cuando la concentración de hidronios, es decir, los hidrógenos atraídos por la molécula de agua en equilibrio, aumentan, el pH disminuye. Pero si la concentración de hidroxilos aumenta, entonces el pH aumenta. Esta tabla es un ejemplo del pH de algunas sustancias de la vida cotidiana cuando se encuentran en fase acuosa. Sin embargo, podríamos decir que no son valores estándar, sino valores muy aproximados. Bien amigos, pues aquí tenemos unas muestras de soda cáustica, leche, vinagre, limón y agua. Y los papeles que ustedes encuentran, que podemos ver abajo de cada uno de los que están allí marcados, son papel indicador, papel de filtro semicuantitativo. Este papel semicuantitativo tiene una ventaja y es que me da un rango de pH de 1 a 14, como lo muestran allí los colores. Este tipo de papeles tienen diferentes indicadores de acidez. Son una mezcla que tienen diferentes indicadores de acidez que me permiten medir la acidez desde un análisis semicuantitativo comparándolo con la escala de colores que está de pH 1 a 14. Vamos a ver algunas pruebas. Es necesario que tengan guantes, sobre todo para la manipulación de la soda cáustica, ya que es bastante corrosiva. Se utiliza mucho para destapar cañerías, ¿no? Es uno de los usos principales de la soda cáustica. Se utiliza en productos de limpieza también. Pero bueno, hagamos la prueba. Entonces, vamos a agregar cada uno de los papeles indicadores en las muestras que están aquí. Y vamos a mirar qué es lo que sucede. Entonces tenemos el indicador de la leche, el indicador de la soda cáustica, el indicador del vinagre, limón, y agua será nuestro control. Agua nos permitirá verificar el pH de control. Entonces vamos a comparar cada uno de los colores con el código que nos muestra el estuche del papel indicador. Entonces miremos aquí. Miremos el color. Bueno, este color me indica más o menos entre un pH 10 y 12. Un pH aproximado de entre 10 y 12. Lo que quiere decir que la soda cáustica es básica. La leche, comparamos aquí con el código de colores, más o menos está entre 5 y 6, más hacia el lugar del 6, lo que quiere decir que es levemente ácida la leche, levemente ácida. El vinagre lo tenemos más hacia un pH de 2, bastante ácido. De hecho, el vinagre se elabora con ácido acético en agua. El limón con su ácido cítrico, más o menos en un pH de 3, un poquito por encima de 3, entre 3 y 4, está el pH del limón. Y el agua, que es nuestro control, a ver,
muestra un valor de neutralidad de pH 7. Bien amigos, pues espero les haya gustado el video. No olviden que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de este medio. Suscríbanse a mi canal para que todos los videos que yo vaya publicando, ustedes los puedan ver de primera mano. Eso es todo amigos, recuerden que les habló el profe Javier. Espero que tengan un muy bonito día y bendiciones.